Muy buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 12 de agosto del 2025 y vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año con la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 3. Ayer iniciamos la lectura de esta carta y vimos cómo Pablo menciona o trata de explicar tres tipos de personas, de seres humanos que puede haber, dos de ellas que tienen que ver con la iglesia, hablando de el espiritual y hablando del carnal. El capítulo 3 va a continuar un poco esta idea porque dentro de lo que Pablo le decía a los corintios, les decía acerca del partidismo, donde terminamos ayer leyendo que algunos decían yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y, y Pablo va a empezar a hacer una explicación que tiene que ver un poco con las responsabilidades que cada uno tiene en el crecimiento y en la edificación, ¿sí? Desde la antigüedad, desde el libro del Éxodo, cuando el Señor le dice a Moisés que construya un tabernáculo, un santuario, porque él ha querido morar en medio de su pueblo. ¿Sí? Esa ha sido la intención del Señor, de morar en medio de su pueblo. Por eso desde la antigüedad hablaba de un lugar de encuentro, ¿sí? Un lugar de encuentro entre el Señor y su pueblo. Por esas cosas maravillosas del Señor, Pablo nos va a plantear que ese lugar de encuentro, y es la brecha que abre el Señor Jesucristo, va a ser ante todo la la vida de cada uno de nosotros como posibilidad de ser un templo sagrado para el Señor, ¿sí? Eso no está tampoco excluyendo lo que tiene que ver con la asamblea de Dios, con la congregación, puesto que la misma Biblia nos exhorta a que como templos sagrados, como hombres y mujeres en quienes ha venido a morar el Espíritu del Señor, pues obviamente cada uno de nosotros es un templo para el Señor y el lugar de encuentro con Él debe ser nuestro corazón debe ser ese lugar santísimo, pero la Biblia nos exhorta a que nos congreguemos, a que nos cuidemos. Fuimos creados para vivir en sociedad y algo que desde el Antiguo Testamento la Biblia nos enseña es que el Señor anheló que la comunidad de fe fuese un ejemplo de convivencia, de solidaridad, de rectitud, de justicia para pues, el resto de la humanidad. Pablo entonces va a seguir con esta idea que Pablo y Apolo simplemente son servidores de él, pues en el versículo 5 si me acompañan con la lectura. Y dice el versículo 6 hablando de funciones y responsabilidades dentro digamos, de este proyecto de construcción. Dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Como les expliqué ayer, ellos tenían eh, mm, mm, preferencias por algunos líderes o pastores, en el caso de alguno de Pablo, de Apolos, se identificaban equivocadamente con estos personajes y Pablo les está diciendo, no, ojo, ni Pablo ni Apolos es nada. Pablo y Apolos solo somos un instrumento, solo somos una herramienta del Señor, pero quien da el crecimiento es el Señor. Muy maduro Pablo de no cruzar esa línea de la gloria del Señor a su propia gloria. Sí, ese es un pequeño y equivocado concepto que a veces se puede tener o surge equivocadamente en aquellos que servimos al Señor y es tener como una sensación mesiánica, ¿sí? Como si nosotros
fuésemos los salvadores de la gente, ¿no? Nosotros solo somos instrumentos, solo somos servidores. El que da el crecimiento, el que fue a la cruz, el que pagó el precio, el que nos concedió su espíritu es el Señor. Nosotros solo somos unos enviados, encargados, portadores de esa gracia, pero no somos la fuente de esa gracia, no somos la fuente de la salvación, solo somos, como dice también la Escritura, heraldos, aquellos que anuncian dar a conocer esa salvación. Y Pablo con mucha humildad, pero también con mucha firmeza, está colocando a los corintios en su lugar, pero también él mismo y Apolos se están colocando en el lugar que les corresponde. Esto tiene que ver, acordémonos que las cartas tienen que ver también con instruir, con enseñar, con capacitar, con ayudar a que las iglesias tengan mejores herramientas para su crecimiento, para su desarrollo. Y pues Pablo salía al corte a situaciones que afectaban el crecimiento, entre estos lo que está planteando aquí el capítulo 3. Luego entonces dice el 8 y el que planta y el que riega son la misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, ¿sí? Cada uno tiene una tarea que cumplir como siervo del Señor, pero también el feligrés, el creyente, tiene una tarea que cumplir y es lo que Pablo va a desarrollar un poco en esta carta. Entonces, ¿qué dice el 9? Espero que me acompañen en la lectura, eso les ayuda a ustedes también en la mejor comprensión del texto bíblico. Dice el 9 porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. La Biblia y especialmente San Pablo utiliza ciertas analogías para compararnos un poco, o más bien para mostrar esa necesidad de crecimiento, esa necesidad de establecimiento y esa necesidad de resultados, viéndolo como frutos del Espíritu. Y hay tres analogías muy comunes en Pablo y en otros autores bíblicos que son compararnos con plantas, ¿sí? Desde el Antiguo Testamento, compararnos con edificio, hablando del templo, hablando de con digámoslo así, una edificación, y también compara nuestra vida con una carrera, ¿sí? En el Antiguo Testamento, bueno, y en el Nuevo también incluso hay una comparación con animales, hay analogías con animales, pero estas tres que les digo, la carrera, un edificio y una planta o un cultivo tienen que ver con el crecimiento, desarrollo y pues resultados evidentes de la vida espiritual en nosotros. Aquí Pablo ha manejado un poco las dos, lo que tiene que ver con la planta, la labranza. Yo últimamente trabajo con café y para mí esa analogía del café como planta que lo plantea la escritura me parece sorprendente. Lo que tiene que ver con buenas raíces, con un buen terreno, con el agua necesaria, con las amenazas que tienen las plantas, con las enfermedades que tienen las plantas, que todo puede afectar el fruto y cómo hay que cuidar ese fruto, ¿sí? Y los procesos para que una planta fructifique. Y en el caso mío, como labrador de esa planta, la alegría que genera sacar un buen fruto, pero también la frustración y la tristeza de ver una planta o que no sea fructífera o que dé un mal fruto. Y así entiendo un poco lo que el Señor espera de nosotros y por eso la Biblia nos lo plantea. En otro escenario habla de la carrera, como alcanzar la meta. Pablo lo plantea a los filipenses, el escritor de Hebreos también habla un poco de la carrera. Aquí entonces se va a enfocar al edificio. Y al enfocarse en el tema del edificio, dice el versículo 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Estamos hablando de función y responsabilidades en la iglesia, en el crecimiento. Entonces Pablo dice, mi función con ustedes, Corintios, Pablo pasó aproximadamente 18 meses en Corinto. Estuvo casi 3 años en Éfeso. Fueron como las dos iglesias donde Pablo más tiempo estuvo, o sea, donde Pablo pudo haber fundamentado mucho mejor estas iglesias. Y Pablo dice, vea, yo como perito arquitecto, la expresión perito arquitecto, sofos arquitectón, quiere decir algo así como un hábil maestro de la construcción. Arquitecto, que les he explicado, se componen dos palabras, tectón, que es constructor, y arge,
que es principal hablando de importancia o el jefe de los arquitectos, ¿sí? Entonces el arquitecto, como hábil principal constructor o hábil maestro constructor, pone el fundamento, dice, pero otro, porque él habla de Apolos, que lo reemplazó, edifica encima, y aquí viene la responsabilidad de cada uno de nosotros como creyentes, como feligreses, pero cada uno mire cómo sobreedifica, ¿sí? Algo así como que alguien pone un fundamento, usted llega al camino de la fe, usted llega al Señor y debe haber alguien, porque hubo un perito arquitecto que lo fundamentó, ¿sí? Luego otro recibirá herramientas espirituales de parte del Señor para edificar encima, pero en últimas la responsabilidad de cómo sobreedifica es usted, ¿sí? Hace algunos años, en la labor de mi padre como entrenador de un seleccionado de voleibol, él siempre decía que del 100% de lo que se hace un deportista, por más que un entrenador quisiera fundamentar, entrenar, el entrenador no iba a poner más del 5% en lo que ese deportista llegaría a ser. O sea, el 95% lo iba a aportar el entrenado, el deportista, en su asimilación de la instrucción, en su disciplina para entrenar y en su determinación para ejercer esa tarea que se le ha sido encomendada. Algo así pasa con el crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual depende en gran parte de cada uno de nosotros, que dejemos que Cristo como fundamento, que ya lo vamos a leer, que Cristo como quien nos provee el material, sea la base de nuestra vida, que nosotros sepamos discernir lo que se nos da cada día para sobreedificar, pero somos nosotros los que le damos un buen uso o un mal uso al material que se nos entrega para edificar. Miren, el Padre Eterno, día a día nos concede los mejores materiales para edificar, pero lastimosamente el mundo que nos rodea también nos está dando materiales para edificar. Es su decisión qué materiales toma para la sobreedificación, ¿sí? Usted puede tener un extraordinario fundamento, que ya vamos a leer en el 11, pero si no toma el mejor material para sobreedificar, eso ya no es problema del Señor. El Señor no deja de proveer día a día los mejores materiales para sobreedificar. Solo piensa en esto. ¿Cuántas cosas escucha usted día a día de la palabra del Señor, pero cuántas cosas en verdad retiene en su corazón y cuántas cosas pone por obra? Eso es sobreedificar con el mejor material posible con el que lo pudiéramos hacer. Pero cuántas cosas escuchamos del mundo, cuántas sandeces, necedades, vanidades escuchamos del mundo, y lastimosamente esas cosas sí las asimilamos para nuestra vida y con eso sobreedificamos nuestra vida. Y eso, y aquí lo describe más adelante Pablo, eso se convierte en algo pasajero, efímero, basura, ¿sí? Entonces, es responsabilidad de cada uno de nosotros qué hacemos con la información, con el material que se pone delante de nosotros para sobreedificar. Ideas, ideologías, y a veces simplemente cosas que son un poco de verdad tontas, que las asimilamos para nuestra vida, las hacemos parte de nuestra vida y tristemente con eso estructuramos nuestra vida, ¿sí? Cuando, por otro lado, desechamos la buena palabra del Señor porque no nos es cómoda, porque a veces sobreedificar con el material que el Señor nos da demanda más esfuerzo, demanda disciplina, demanda perseverancia, y son cosas que en el mundo de hoy cuestan mucho. Entonces es más fácil edificar con cualquier cosa. Solo piense en esto. Usted tiene una casa y tiene para edificar dos tipos de materiales. Aquí lo dice más adelante la Biblia. Entonces usted colocó los fundamentos de su casa, levantó las columnas y delante ponen dos tipos de materiales. Por un lado le colocan madera, heno y hojarasca, y por otro lado le colocan oro, plata y piedras preciosas. ¿Con qué es más fácil edificar? Pues con madera, con heno y hojarasca, porque usted la madera la puede pegar con puntillas, ¿sí? El heno y la hojarasca la puede pegar hasta con saliva. O sea, no demanda mayor esfuerzo, no demanda mayor ingenio para hacerlo.
Pero si usted tiene oro, plata y piedras preciosas para sobreedificar, eso le implica mayor esfuerzo, ¿sí? Porque el oro, la plata y las piedras preciosas no se van simplemente a pegar de la misma manera fácil como el otro material, ¿sí? Va a demandar mayor elaboración, va a demandar seguramente mayor tiempo, mejor diseño, pero los resultados serán diferentes, ¿sí ve? Entonces, tristemente, tomamos los peores materiales porque es más fácil, porque es más ligero y porque rinde más las cosas. Y eso es lo que el mundo de hoy nos promueve, la inmediatez. Nos cuesta los procesos, nos cuesta la disciplina, nos cuesta la perseverancia. Por eso a veces todo lo que nos duele lo abandonamos. Todo lo que nos implica un esfuerzo adicional, lo abandonamos porque queremos una vida ligera, porque eso lastimosamente se va metiendo como en el inconsciente y nos va condicionando. Pero la Biblia claramente nos exhorta a una vida de esfuerzo, de disciplina, de perseverancia. ¿Qué dice el versículo 11? Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Bueno, para que lo tengan en cuenta, ese fundamento que está en Hebreos 6 1 al 3, el tiempo no nos deja verlo, pero Hebreos 6 1 al 3, el autor del libro de Hebreos, habla de los rudimentos de la doctrina de Cristo como fundamento. Son 6 elementos que se constituyen, según el texto de Hebreos, como el fundamento de nuestra vida. Aquí en la iglesia, Gente para Servir, tenemos diseñado un seminario de iniciación que enseña y da a conocer estos fundamentos de la doctrina de Cristo, ¿sí? Así que quien no lo haya hecho, quien lo quiera hacer, se puede comunicar con nosotros y con mucho gusto podemos instruirles en estos 6 aspectos que están en Hebreos 6 1 al 3 como fundamento de la doctrina de Cristo. ¿Qué dice el 12? Si sobre este fundamento alguno edificara, como ya les ejemplaricé hace un momento, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemara, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Generalmente yo mismo he visto, y así es la intención de este pasaje, se refiere a la posteridad, se refiere al momento en que todos, como dice San Pablo, también nos presentemos ante el bima de Cristo, o sea, el tribunal de Cristo, donde cada uno tendrá que dar cuentas por las obras que hizo en vida, ¿sí? Y según este pasaje, esas obras que nosotros hicimos serán probadas con fuego y si yo edifiqué con materiales preciosos como el oro, la madera, perdón, el oro, la plata y las piedras preciosas, pues cuando esos materiales son sometidos al fuego, no se consumen, no se destruyen. Y ese será el material de mi galardón. Pero si yo sobreedifiqué con lo que el mundo me ofreció, madera, heno y hojarasca, cuando venga el día de la prueba, el día del tribunal de Cristo, cuando tenga que dar cuenta si al ser sometido al fuego, pues simplemente esta obra perecerá y ese será mi galardón. Aquí aclara que la fe, la salvación no se perdería, ¿sí? Porque dice, si bien él será salvo, pues será salvo, pero no obtendrá el galardón porque no hay material para ese galardón. Pero meditando un poco esta mañana sobre esto, esta prueba no solo se refiere entonces al final de los tiempos cuando estemos delante del Señor, sino que cada día es una prueba. Cada día tenemos que estar, se nos está midiendo, es como si las dinámicas de la vida fueran ese fuego que prueba el material con el cual estoy sobreedificando mi vida. Cada día, cada desafío, cada adversidad, cada contradicción, cada interacción con el mismo mundo es una prueba de qué estoy hecho. Estoy hecho de madera, heno y hojarasca. El heno y la hojarasca, pues hojarasca son hojas secas. El heno es aquella, eso que veíamos como que rueda con el viento en el lejano oeste, esas como bolas de pasto mezclado, no tienen peso, son llevadas por el viento. O sea,
Yo estoy edificando, las pruebas de cada día me desbaratan o mi vida está siendo fundamentada y edificada con oro, plata y piedras preciosas. El día lo declarará, claro, el día del Señor lo declarará, pero cada día también declara y manifiesta de qué material estoy hecho, ¿sí? Mi estructura interna está en qué, fundamentada en qué. De nuevo, hay gente que tiene muy mal fundamento, que su vida está fundamentada en el dinero, en la belleza, en la fuerza física, en sus riquezas, en sus estudios, en su intelecto, están muy mal fundamentados. Pero un cristiano puede estar bien fundamentado en Cristo, de verdad, cree en Cristo, ama a Cristo, anhela agradar a Cristo, pero la verdad de su vida es que ha sobreedificado con materiales perecederos, ¿sí? Y aunque su vida no será destruida ante la prueba, ante la adversidad, ante los desafíos, pero su vida no dará el brillo porque un, un elemento, es que el fuego es un elemento purificador y el oro, la plata, las piedras preciosas con el fuego se purifican. O sea, que cuando una persona que está edificando con los materiales que el Señor le concede es pasado por la prueba, el postrer estado va a ser extraordinario porque dará más brillo, porque el oro brilla más, se purifica. La plata se purifica. Hay un tema que está en la Biblia que dice escoria, y la escoria son elementos que contaminan la plata, que le quitan brillo, que opacan la plata, pero el fuego consume esa escoria, consume ese elemento contaminante que puede llegar a nuestra vida. Ayer lo escuchaba a alguien y decía, en verdad que la adversidad nos deja grandes aprendizajes, pero ¿a quiénes? A los que han sobreedificado con el material que el Señor les está dando, aquellos que sobreedifican con la fe, que sobreedifican con la obediencia, que confían en el Señor en su palabra. No quiere decir que todos los días tengamos la misma fe, que dicha que tuviéramos la misma fortaleza de fe, pero nuestro fundamento está en Él y decidimos oír atentamente, guardar en nuestro corazón y poner por obra lo que Él nos está diciendo. Así que Pablo, eso es lo que le está exhortando. Ojo, Corintios, ¿con qué material sobreedifican? Dejen de estar pendientes de lo que dijo este, de lo que no dijo este. Dejen de estar pendientes de que me trataron como quise, no me trataron como lo quise. No, todo el mundo está llevando sus propias cargas y cada uno de nosotros puede poner sus cargas delante del Señor y tomar todo lo que el Señor nos está dando para sobreedificar. Y termina Pablo la última sección de Corintios 3 hablando, dice, no sois templo, perdón, no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. ¿Qué concluye Pablo? Es que este edificio que estamos construyendo es nada más y nada menos que el templo del Señor. Si tuviéramos la oportunidad de hacer un templo al Señor, ¿no trataríamos de hacerlo de la mejor manera? ¿No trataríamos de hacerlo no solo agradable para las personas, sino un lugar que en verdad glorifique al Señor? ¿Cuánto más entonces, teniendo la oportunidad de edificar nuestra vida como templo sagrado del Señor, hacerlo con los mejores materiales que nos ofrece? Dice a propósito del oro, la plata y las piedras preciosas, David, creo que en el Salmo 19, habla de que la palabra del Señor es como oro precioso. ¿Sí? Dice el capítulo Salmos 19, 10, está hablando de la palabra del Señor. ¿Sí? Todo el Salmo 19 habla de la palabra del Señor. Y el versículo 10 del capítulo 19 dice, perdón, sí, el 10, 19, 10, perdón, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, dice el mismo 10, y dulces más que miel y que la que destila el panal. Para David, el oro, ese material precioso está en los dichos de la boca del Señor, en los mandamientos, en los juicios
del Señor está ese material precioso, en lo que el Espíritu pone delante de mí y en cosas muy buenas que estoy seguro que el Señor ha puesto en este mundo. Hay cosas maravillosas que el Señor nos ha concedido que se convierten en muy buenos materiales y elementos para nuestra edificación. Pero de nuevo, no olvidemos, hay una responsabilidad de un siervo del Señor de fundamentarnos. Hay una responsabilidad de otro siervo del Señor o el mismo, o nuestros padres, el que sea, siervo del Señor, de edificarnos. Pero en últimas, la responsabilidad de cómo se sobreedifica depende de cada uno de nosotros. Que lo que usted recibe, que el mejor material que usted recibe cada día, le pueda dar el mejor uso para que su vida sea en verdad, como termina diciendo Pablo, ese templo sagrado del Espíritu Santo. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor y a disponer nuestro corazón para presentarle este nuevo día. Padre eterno de los cielos, de la tierra, Padre Santo, nuestro Padre, te damos gracias hoy en el nombre de tu Hijo Jesucristo por concedernos la vida, por concedernos, Señor, la salud, el techo, el abrigo y el haber permitido que en esta mañana nuestro corazón y nuestro espíritu se hayan despertado dispuestos a escuchar tu voz, a ser instruidos en tu palabra. Agradecemos tu perseverancia con nosotros, porque al ser tú, Señor Jesucristo, el autor y consumador de la fe, tú eres quien más cree en el Padre, pero también crees en nosotros, en lo que nosotros de tu mano podemos alcanzar y lograr. Señor, como dice San Pablo, sé que soy labranza tuya, soy edificio tuyo, llamado a ser un templo santo que manifieste las obras y la gloria tuya, Señor. Por eso hoy te presento mi vida eterno y te pido en el nombre de mi Señor Jesucristo que me des sabiduría. Ese es un tema recurrente en la carta a los Corintios, sabiduría, saber hacer, saber vivir, Señor. La sabiduría que proviene de ti, la que me conviene. Dame sabiduría, Señor, para discernir y tomar. Por eso Pablo también advierte, examínelo todo, retenga lo bueno. Hay buenos materiales para sobreedificar y hay malos materiales para sobreedificar. Dame sabiduría para distinguirlos. Dame sabiduría y disciplina para asumir y guardar y edificar, Señor, con los mejores materiales posibles. Que mi vida, Señor, refleje tus virtudes, que mi vida manifieste tu carácter, Señor, que tu gloria se manifieste en mí y a través de mí. Señor, dame la entereza, dame la perseverancia, la disciplina, el tesón, Señor, para levantarme y sobreponerme a pesar de las circunstancias, que el brillo de la obra que tú comenzaste en nosotros se perfeccione y déjanos hoy ver tu santísima gloria. Padre, sorpréndenos, por favor. Yo te pido que tu bendición repose sobre cada uno de nosotros y que nuestra conciencia esté despierta y atenta a tu voz y que podamos con determinación escuchar atentamente, guardar en nuestro corazón y obedecer. Y de esa manera sobreedificar y llegar a ser el edificio que glorifique tu santo nombre. Gracias por este día, gracias por tu palabra. Nos encomendamos a ti, Señor, a tu gracia, a tu bondad y a tu amor. En el nombre de Jesús. Amén.